Gracias por la invitación al comité organizador. Felicidades en este día tan especial al doctor Juan Castillo, a quien de verdad considero un amigo, una persona importante en nuestra formación académica, con mucha influencia hacia lo que es la cirugía de nivel superior. Nosotros somos un posgrado el cual tiene influencia hacia la cirugía de nivel superior. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo brindado en esos 4 años, doctor. Y bueno, vamos a comenzar hablando acerca de una patología que quizás todos la hemos recibido en alguna emergencia en la cual hemos estado laborando, como lo es la inestabilidad patelofemoral, y qué debemos hacer. ¿Okay? Cuando hablamos de inestabilidad patelofemoral, realmente vamos a empezar con 2 casos. El primer caso, en este caso tenemos acá una chica deportista, jugadora de fútbol, 26 años de edad, la cual presenta su primera luxación posterior a un traumatismo en su rodilla, en la cual, como pueden observar, intenta reducirla y no puede. Tenemos acá un segundo caso en el que tenemos una chica de 18 años de edad, la cual presenta su primera luxación de forma no traumática al intentar levantarse del asiento del autobús, lo cual genera mucho dolor. Basándonos en estos 2 casos, vamos a hacer el desarrollo de la conferencia y en base a esto nos hacemos 2 preguntas importantes a considerar. La primera es si es la historia natural de cada condición la misma, y la segunda, si nuestro plan de tratamiento debería de ser el mismo para ambos. Revisando múltiples bibliografías, nos conseguimos que desde el punto de vista epidemiológico hay una alta incidencia de esta patología por el sexo femenino. Lamentablemente ocurre en 5.8 personas por cada 100.000 habitantes. Se incrementa el riesgo en pacientes jóvenes de 10 a 20 años de edad, atletas activos en competencia, y tiene una recurrencia del 80% después de la primera luxación. Yo creo que esta es la pregunta clave que todos nos deberíamos realizar cuando nos enfrentamos a este tipo de patología, y es el qué debemos hacer durante el manejo inicial. Aquí lo colocamos de manera muy puntual y fácil: reducción de la luxación, la colocación de algún tipo de inmovilización, realizar estudios de imagen y la aspiración de la hemartrosis en caso tal de que el paciente la presente. En cuanto a la reducción de la luxación, tenemos que existe un 70% de probabilidades de que el paciente nos llegue a la emergencia con la patela en su lugar, o sea, ya que este tipo de patología puede hacer que la luxación reduzca de forma espontánea. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que existe un 20% que amerita reducción, y este 20% es el que nos va a llegar a nosotros a la emergencia de donde estamos trabajando. Es importante mencionar que existe un 10% que es irreductible. ¿Okay? En base a las técnicas de reducción, la que mejor manejemos, extensión de rodilla con presión en el borde externo de la patela, nos podría ayudar. Sin embargo, conseguimos técnicas novedosas como es esta del artículo publicado por el grupo de estudio de rodilla del Hospital General de Singapur, en donde ellos hacen referencia que al realizar una compresión sostenida durante al menos unos 10 o 15 segundos en el cuádriceps, puede buscar lo que es la relajación del espasmo muscular generado por la luxación, y al momento de hacer la extensión de la rodilla se produce lo que es la reducción de la patela sin la necesidad de hacer compresión en el borde externo de la misma. También tenemos algunas opiniones de expertos, como lo es la publicada por el doctor Kenneth Igol, en donde hace referencia a que uno de sus trucos para poder realizar la reducción de este tipo de luxaciones es la infiltración de aproximadamente 40 cc de solución salina de forma intraarticular, lo cual va a generar un efecto de floating de la patela, y esto va a facilitar que al momento de realizar la extensión de rodilla se haga la reducción de la luxación. En cuanto a ese 10% que es irreductible, tenemos en cuenta que estamos hablando de este tipo de luxaciones que tenemos acá, en donde podemos encontrar una inversión de 180 grados de la patela, una luxación superior en donde el polo inferior de la patela queda anclado completamente en lo que es el borde proximal de la tróclea femoral, luxaciones horizontales donde el polo superior queda atrapado en el intercóndilo, y las luxaciones verticales. Ciertos artículos nos hablan de que con respecto a este 10% de luxaciones que son irreductibles, deberíamos realizar la indicación de una tomografía, lo cual nos va a ayudar a tener una mejor apreciación y saber el por qué es irreductible la luxación, como es el caso de este paciente, en donde podemos observar que se genera una fractura por impactación causada por el borde externo del cóndilo lateral,
en lo que es el borde articular lateral de la patela invertida a 180 grados. Algo muy similar a lo que sucede en el hombro con las luxaciones glomerales y la fractura de Hill-Sachs. En este caso, este paciente muy seguramente fue llevado al quirófano para realizar la reducción de la misma, bien sea por técnica cerrada, bajo sedación, anestesia general o incluso para algún tipo de técnica artroscópica o abierta. En cuanto al tipo de inmovilización, muchas veces creemos que es muy fácil indicar la inmovilización. Sin embargo, les digo que en estos temas hay que saber muy bien qué inmovilización vamos a indicar en este tipo de pacientes después de realizar la reducción. En cuanto a la inmovilización que todos conocemos y es la más habitual, inmovilización rígida, un yeso, una férula con flexión de 20 o 30 grados, la bibliografía actual no está muy de acuerdo con eso. Incluso el grupo de estudio internacional de lo que es la articulación patelofemoral y la fundación patelofemoral describe que la indicación de una inmovilización rígida como un yeso o una férula con flexión de 20 o 30 grados puede ser inclusive iatrogénico, ya que genera rigidez articular, hipotrofia del cuádriceps, disminuye incluso lo que es la calidad del grosor del cartílago. Además de eso, produce trastornos emocionales en los pacientes con ansiedad, lo cual se concluye en que el paciente puede tener una recuperación tardía. Si bien no podemos indicar una inmovilización rígida, quizás un brace articulado o la indicación de una rodillera centradora de rótula nos pudiese ir un poco mejor. Sin embargo, conseguimos estudios comparativos entre ambos, en donde se hace un estudio comparativo donde comparan realmente lo que es el brace articulado con la rodillera centradora de rótula. Al 50% se le coloca rodillera, al 50% brace, se le hace un seguimiento por 6 meses y se obtienen resultados no tan favorables para la indicación del brace articulado, obteniendo menos rango de movilidad de los pacientes, una mayor hipotrofia muscular del cuádriceps, lo cual genera mayores resultados funcionales articulares. También encontramos estudios muy llamativos, como lo es la comparación de un vendaje dinámico funcional en relación con la indicación de una inmovilización rígida, en donde el vendaje funcional dinámico tiene mejores resultados en un seguimiento de 5 años, obteniendo que el paciente tiene menos hipotrofia muscular a las 6 y a las 12 semanas de seguimiento, mejor relación costo-beneficio, ya que por supuesto es un tipo de inmovilización muy económica, y que esto genera también además una mejor puntuación en la escala del Eisenhower. La escala del Eisenhower es una escala que mide lo que es la funcionabilidad articular. En cuanto a los estudios de imágenes, ¿qué vamos a indicar? Particularmente, bueno, lo que todos conocemos, estudios convencionales de radiografías AP y lateral de rodilla, radiografías axiales como es la rayos X de Merchan que tenemos acá. La indicación de una radiografía panorámica es sumamente importante en este tipo de pacientes, ya que nos puede ayudar a determinar deformidades angulares. En cuanto a la resonancia magnética, nos ayuda a tener una mejor visualización de lesiones del cartílago, lesiones ligamentarias, la forma anatómica de la tróquea y de la patela. En cuanto al estudio tomográfico, alteraciones rotacionales de las extremidades inferiores, alteraciones anatómicas, nos ayuda también a saber si el paciente presentó una fractura o no, y también hacia dónde va dirigida la fuerza de lateralización de los vectores. Como toda patología, vamos a tener unos factores de riesgo. En este caso, para esta patología tenemos que factores de riesgo son la presencia de una patela alta, la displasia de la tróclea y la lateralización de la fuerza de los vectores, lo cual es determinado por la medición del ángulo. En cuanto a la patela alta, lo podemos medir con los índices que mejor manejemos, como lo es el 14 de Sham, el índice Salvati, el índice patelotroclear ideal de George. En cuanto a la displasia troclear, tenemos acá este estudio por una persona que es el doctor de George, que ha estudiado durante muchísimos años este problema, y él describe que la presencia de uno de estos 3 signos radiológicos que tenemos acá en una proyección lateral de rodilla puede ser significativo de que el paciente presente una displasia troclear. En este caso tenemos la presencia del espolón supratroclear, el signo del cruce, que es nada más que el cruce superior que corresponde a las líneas de la superficie articular de ambos cóndilos, y lo que es el doble contorno que se observa acá, esta doble línea que corresponde a la presencia de la faceta medial. En base a este estudio, el doctor George generó una clasificación, la cual se clasifica en 4 tipos según la severidad.
en donde podemos observar que la tipo A corresponde a una tróclea poco profunda, la tipo B una tróclea plana, la tipo C observamos una mayor convexidad del cóndilo lateral de una hipoplasia medial, y la tipo D observamos un signo que se llama el signo del acantilado, el cual corresponde a un aplanamiento del cóndilo lateral y a una hipoplasia severa del cóndilo medial. En cuanto a aquellos factores de riesgo que contribuyen a la lateralización de la fuerza de los vectores, tenemos que la alteración del ángulo Q lo podemos determinar desde el punto de vista clínico. Sin embargo, cierta bibliografía nos hace referencia que es más específico cuando lo determinamos con una radiografía panorámica de miembros inferiores, lo cual a su vez nos ayudaría también a entender si el paciente presenta alguna alteración o alguna deformidad angular que puede contribuir a un aumento de este ángulo, como lo es la presencia de un genus valgus. ¿Qué más nos puede generar un aumento del ángulo Q? Alteraciones rotacionales, como lo es un incremento de la anteversión femoral, el cual es medible desde el punto de vista tomográfico, y en estos pacientes debe de ser realizado de esa manera. De la misma forma también lo que es un incremento de la torsión tibial interna, esto también lo podemos medir desde el punto de vista tomográfico con la superposición de las estructuras anatómicas. En cuanto a otra causa que nos hace lateralizar la fuerza de los vectores, es la distancia TTTG, que corresponde específicamente a la distancia que hay entre la tuberosidad anterior de la tibia y lo que es el vértice de la tróclea femoral. Cuando hablamos del tilt patelar o la inclinación de la patela, realmente esto no representa ser ningún tipo de factor de riesgo para el paciente, ya que es el resultado de otras alteraciones, como puede ser una deformidad angular, una deformidad rotacional o inclusive la forma de la tróclea femoral. Aquí tenemos lo que es la realización de estudios tomográficos con reconstrucción tridimensional con contracción de cuádriceps en flexión de 0, 30 y 60 grados, lo cual podemos indicar inclusive hasta la dinamización del mismo. Esto nos va a ayudar a entender un poco más cómo están dirigidas las fuerzas de los vectores, entender cómo está funcionando esa articulación, y esto también nos va a ayudar a realizar una planificación en base a lo que estamos observando en este paciente. En este caso estamos observando una rodilla izquierda, la cual, pues como se nota, la patela se lateraliza de forma importante en comparación a la rodilla contralateral. Volviendo al principio, recordamos a las dos chicas, la chica deportista y la chica del autobús. Tenemos acá la chica deportista. En este tipo de pacientes es muy seguro que el paciente presente una anatomía normal, puede presentar una hemartrosis producto de una lesión del cartílago o una fractura. Esto por supuesto tiene un menor riesgo de luxación recurrente, pero sí tiene un mayor riesgo de que el paciente sea llevado al quirófano por una lesión ósea o condral de forma aguda. En sentido contrario, tenemos acá a la chica del autobús. Ella sí puede presentar una alteración de la anatomía, puede presentar o no presentar inflamación a nivel articular. Ella sí tiene un mayor riesgo de luxación recurrente. Esta paciente probablemente se vuelva a luxar, y tiene un menor riesgo de cirugía por una lesión aguda, bien sea del cartílago o por una fractura. En base a lo que es el tratamiento conservador, nos conseguimos con estudios interesantes en donde hacen referencia, como es el caso de este estudio, donde evalúan 373 pacientes a los cuales se les hace un seguimiento de 3 años, en donde obtienen que el 26% que no se operó no tuvo una recurrencia. Perdón, el 26% que se trató de forma conservadora no tuvo una recurrencia, y el 74% que no se operó presentó una luxación recurrente. Esto hace referencia a que los pacientes que fueron manejados quirúrgicamente, bien sea con una reparación o una reconstrucción del ligamento patelofemoral medial, tuvieron mejor resultado a corto plazo. ¿Cómo determinamos nosotros la recurrencia de luxación de los pacientes que presentan inestabilidad patelofemoral? Lo hacemos a través de esta escala publicada por el doctor Peter Balkaret, en donde él toma como referencia la edad del paciente, si el paciente presentó una inestabilidad bilateral o no, si presentó una displasia de la tróclea, la altura patelar, la distancia TTTG y la inclinación de la patela.
¿Okay? Esto nos va a dar a nosotros una serie de puntajes, los cuales nos va a ayudar a clasificar el paciente según el porcentaje de recurrencia. 4 o más puntos, el paciente presenta 80% de recurrencia de luxación. 3 puntos, una tasa de recurrencia del 75%, y 1 o 2 puntos, una tasa de recurrencia del 55%. También tenemos estudios comparativos quirúrgicos no quirúrgicos, en este caso un estudio retrospectivo tipo metaanálisis, donde se evaluaron 510 pacientes con ensayos controlados de forma aleatoria. Se les hizo un seguimiento de 6 años, un estudio con un nivel de evidencia tipo 2, en donde se concluye en que los pacientes que no fueron operados tuvieron una mayor tasa de recurrencia en comparación con los pacientes que fueron llevados a quirófano para realizar algún tipo de técnica quirúrgica. Este estudio que les traigo acá quizás es el que ha tenido mayor relevancia en los últimos 10 años en este tipo de patología. Es un estudio realizado por la doctora Diane Dam de lo que es el centro de Rochester en Minnesota, donde evaluaron 2.000 pacientes y se les hizo un seguimiento de 12 años. ¿Okay? Esto es lo llamativo de este estudio, donde concluyen que pacientes menores de 25 años de edad tienen una tasa de recurrencia del 60 y 70%, tomando como referencia lo que es la patela alta, la displasia troclear y la edad. En base a esta escala, que quizás es la que a mi parecer es más específica para determinar la tasa de recurrencia de los pacientes, vamos a evaluar entonces a la paciente que seleccionó, la futbolista, que tuvo una luxación de alta energía, que presentaba una anatomía normal, presentó un índice Canton de Chantre 1.0, o sea, una patela normal en cuanto a la altura, no presentaba displasia, presentaba un ángulo Q normal, la distancia de TTG es de 14 milímetros, normal, y no presenta deformidades angulares ni rotacionales, y muy importante, tiene 26 años. Esta paciente, con estos datos, que los podemos obtener en la consulta o al momento de atender la emergencia, nos ayuda a clasificarla según la escala de la doctora Diane Dam en el 9% de recurrencia de que esta paciente pueda presentar una nueva luxación. Por lo tanto, esta paciente no va a meritar un tratamiento quirúrgico, por lo menos de entrada. La única indicación quirúrgica que pueda presentar esta paciente es que haya tenido alguna lesión del cartílago o alguna fractura, en donde tengamos nosotros que realizar la extracción de ese fragmento, bien sea por técnica artroscópica o inclusive realizar la reparación de la lesión, si es reparable, del cartílago, o la reducción de la fractura, bien sea por una técnica abierta. En cambio, con el caso de la chica del autobús, que fue una luxación de baja energía no traumática, ella sí presentaba una alteración de la anatomía, presentaba un índice Canton de Chantre de 1.5, o sea, una patela alta. Además de eso, presentaba una distancia TTG de 24 milímetros, o sea, tenía la fuerza de los vectores completamente lateralizada, una displasia troclear según la clasificación de George en tipo B, o sea, una troclea plana, tiene 18 años de edad, y además de eso presentaba también una deformidad angular con un genusvalgus bilateral. Esta paciente, utilizando la clasificación de la doctora Diane Dam, la ubicamos prácticamente en el primer puesto y va a tener una tasa de recurrencia del 70 o el 80%. Entonces, con esta paciente sí deberíamos de pensar en manejarla de forma quirúrgica, bien sea para corregir algún tipo de alteración que haya presente, con el fin de disminuir la tasa de recurrencia. En cuanto al tratamiento quirúrgico, ¿qué deberíamos hacer? ¿Okay? Como podemos observar, parecía muy fácil el manejo de lo que es la inestabilidad patellofemoral, y muchas veces nos daría hasta miedo pensar en tratarla quirúrgicamente. Esto no nos debería de dar miedo nos daba a nosotros cuando estábamos en quirófano y se metía este señor que está acá, el doctor Juan Castillo, cuando estábamos operando un miembro superior. ¿Okay? Sin embargo, gracias por el apoyo que siempre nos daba. Aquí estamos en esta foto el doctor Gildo Brito, la doctora Carla Fuente, el doctor Juan Castillo, la doctora Gabriela de la Torre y mi persona. Estábamos operando casualmente ese día una fractura distal de radio. Continuando con el tema, tenemos acá las alteraciones en cuanto a la altura de la patela y la distancia TTG. Esto lo pudiésemos corregir con una sola cirugía, como lo es la cirugía, en este caso la osteotomía de Fulkerson, la cual nos puede ayudar a distalizar lo que es la altura, a distalizar la tuberosidad anterior de la tibia y corregir lo que es la altura patelar. A su vez, también pudiésemos corregir lo que es la distancia TTG con una medialización de la misma osteotomía, y se puede fijar con un sistema, en este caso, de tornillos canulados, roca parcial o roca completa. Tenemos también que para la corrección del genusvalgus
se pueden realizar osteotomías balizantes, en el cual prácticamente se puede fijar con algún sistema bloqueado, y esto nos va a ayudar a mejorar lo que es la corrección de la fuerza de lateralización de los vectores. En este caso es un paciente al cual se le hizo una corrección, en este caso una osteotomía correctora balizante más una osteotomía de Fulkerson. Esto con el fin, por supuesto, de disminuir la tasa de recurrencia de luxación de este paciente. Tenemos por acá otro caso en el cual, para corregir lo que son los problemas rotacionales femorales, se pudiese realizar lo que son osteotomías generales y fijándolo con algún sistema bloqueado, esto con el fin de realizar lo que es o derrotar el fémur para corregir la lateralización de la fuerza de los vectores. Esto es una fotografía también cortesía del doctor Paulo Gerber. Tenemos acá en cuanto a si el problema corresponde a la tibia, si hay un paciente que presenta un incremento de lo que es la torsión tibial externa, se puede realizar una osteotomía supratuberositaria por encima de la tuberosidad anterior de la tibia, se derrota y se puede fijar con algún sistema de placa con tornillo bloqueado, o en este caso lo que es el uso de las grapas de cobre. En cuanto a la displasia troclear, realmente, si esto realmente es el problema del paciente que está generando la recurrencia de la luxación, también se puede hacer una osteotomía en B, como pueden observar acá en esta imagen, ¿okay? Y se puede realizar lo que es la colocación de un ancla tipo doble, bien sea biodegradable, biocompuesta, con suturas también biodegradables, con el fin de profundizar o aumentar lo que es el vértice de la tróclea femoral. En este caso, un paciente que, como pueden ver, se hizo una osteotomía derrotadora y también se hizo lo que es la profundización de la tróclea femoral. Cuando hablamos de reconstrucción ligamentaria, hay que tener muy en cuenta que cumple un papel biomecánico muy importante de estabilización patelar. Una de las técnicas que realmente ha brindado muchos beneficios y en estudios comparativos en técnicas quirúrgicas de reparación o reconstrucción de este ligamento es la de doble banda, ¿okay? Ha tenido mejores resultados que la de una banda solamente. En este caso se recomienda la utilización de lo que es el gracilis. Se puede realizar con fijación de anclas a nivel patelar, tornillos biocompuestos a nivel femoral o incluso con técnica transósea, y se han visto buenos resultados. ¿Okay? Cuando hablamos de lo que es el tilt patelar o la inclinación de la patela, anteriormente pensábamos que realizando una cirugía artroscópica en la cual se haga una liberación de este retináculo o del ligamento patelofemoral lateral nos pudiese ayudar a mantener la patela quizás un poco más centrada, y esto se hacía con mucha frecuencia. Sin embargo, la literatura actual, las publicaciones nuevas nos hablan, por ejemplo, como este caso, en donde el grupo de estudio de la articulación de la rodilla de la Universidad de Harvard realizó un estudio de 114 piezas cadavéricas desde el punto de vista biomecánico, donde se les hizo, además de eso, reparación del ligamento patelofemoral medial, y se observó que las piezas cadavéricas que estudiaron biomecánicamente, a los cuales se les realizó un release o una liberación del ligamento patelofemoral lateral, aún realizando reconstrucción ligamentaria medial, presentaron un 30% de luxación mayor a no haberlo realizado. Aquí tenemos otro estudio, también publicado por el grupo de estudio del Dr. Brian Cole, en donde se realizó prácticamente un estudio biomecánico en 240 piezas cadavéricas, observando que los pacientes que realizaron, a los que se les hizo un release, una liberación del ligamento patelofemoral lateral, en flexión de 0, 20, 40, 60 y 100 grados, tenían 3 veces más posibilidades de luxarse nuevamente. Por lo tanto, no se recomienda realizar una liberación o por lo menos un release del ligamento patelofemoral lateral. En algunos países como Estados Unidos y algunos países de Europa es considerado como una técnica iatrogénica, inclusive hasta motivo de demanda en los pacientes que fueron tratados con este tipo de técnicas actualmente. Aquí tenemos prácticamente cómo deberíamos manejar este tipo de patologías. Un menú a la carta. Esta es una publicación realizada por la persona que considero que ha estudiado más esta patología, que es el doctor de George, en donde él clasifica prácticamente el tipo de paciente. Si el paciente presenta dolor patelar posterior a la luxación, tratamiento conservador. Si el paciente presenta una luxación
patelar, tratamiento conservador. Si de este tratamiento conservador el paciente mejora, hasta ahí llegamos. Si presenta falla, pensamos en la cirugía. ¿Okay? Si el paciente presenta de forma objetiva una luxación patelar y presenta menos de 2 o 3 luxaciones, tratamiento conservador. Si el paciente presenta más de 2 o 3 luxaciones de esta articulación, tratamiento quirúrgico. La primera opción de tratamiento quirúrgico siempre va a ser la reconstrucción de lo que es el ligamento patelofemoral. ¿Okay? En base a esto, si el tratamiento es quirúrgico, observamos entonces las otras alteraciones. Displasia troclear. No tiene tipo A, una tróclea poco profunda, no se le hace nada a la tróclea. En la clasificación según la tipo C, ¿okay? Donde observamos que el paciente puede presentar una convexidad aumentada del cóndilo lateral y una hipoplasia del cóndilo medial, se puede pensar en una distalización más una medialización de lo que es la tuberosidad anterior de la tibia con una técnica de osteotomía de Fulkerson. Si la clasificación es B, ¿okay? O D, B en cuanto a una tróclea plana, o T cuando tenemos una tróclea plana con el signo del acantilado, ¿okay? Hay que pensar quizás en mejorar la profundidad del surco troclear pensando en una trocleoplastia. ¿Okay? Si el paciente presenta una patela alta, ¿qué vamos a hacer? Distalizarla. ¿Okay? De esta manera corregimos el problema. Si presenta un incremento de la distancia TTTG, pensamos en realizar una medialización de la tuberosidad anterior de la tibia. Y cuando hace referencia al tip patelar, como pueden observar acá, que lo deja de último, ¿okay? Al medirlo nos da negativo, es pensando en que estos pacientes que presentan un tip patelar aumentado, aún realizando corrección de la tróclea, de la patela o esto, en este caso el doctor sí hace un release patelar. Inclusive podemos encontrar alguna evidencia donde dice que la única indicación de realizar una liberación del ligamento patelofemoral lateral es cuando se realiza una trocleoplastia y el paciente durante al momento de realizar en plena cirugía la flexión de la rodilla se evidencia una compresión importante de la patela en la tróclea, es motivo de una liberación del ligamento patelofemoral lateral. De resto, ninguno. Para concluir, es importante conocer la historia natural del paciente, hacer un buen anamnesis, saber si el paciente ha tenido familiares cercanos, mamá, papá, hermanos con este tipo de problemas, saber si ha tenido una luxación en la rodilla contralateral, no colocar una inmovilización rígida por todos los problemas que nos puede generar, como pudieron observar, no realizar, el realizar estudios radiológicos complementarios. Sabemos que quizás en nuestro país es algo difícil indicar de entrada una resonancia magnética a un paciente o una tomografía, pero con estudios radiológicos específicos pudiésemos determinar muchas cosas. Rayos X AP lateral de rodilla, una axial de la rodilla para, por ejemplo, una radiografía de Merchan o de sol naciente, nos puede dar muchísima información, y después de eso podemos complementar más adelante con el paciente la realización de una tomografía y una resonancia magnética en las posibilidades del paciente. Poder categorizar al paciente, ¿okay? Y determinar si el paciente es quirúrgico o no lo es, y en caso tal de que el paciente sea quirúrgico, en caso tal de que el paciente sea quirúrgico, poder determinar cuáles son las causas que pueden llevarlo a una luxación recurrente. Hay pacientes a los que prácticamente se les hace de todo, ¿por qué? Así como la chica del autobús que les mostré en la lámina, hay pacientes a los cuales se llevan a quirófano y se les realiza distalización de la tuberosidad anterior de la tibia, corrección del problema relacional tanto de fémur, en tibia, reparación ligamentaria, ¿okay? Y esos pacientes y cirugías que son muy complejas de realizar, y por eso es tan importante poder realizar una planificación adecuada al paciente. Y por último, no realizar release o liberación de lo que es el ligamento patelofemoral lateral. Por acá les hago una invitación para finalizar al Congreso Nacional de Ortopedia, el cual se va a realizar en Ciudad de México el próximo año entre